indicando que se está grabando. Bien, una tarde más, ya no sé, ya me he descontado de los webinars que vamos haciendo. Y hoy tenemos, bueno, yo diría que tenemos la suerte, tenemos privilegio de contar con un profesional de la PNL, que puedo dar fe porque yo he sufrido sus clases. Y altas horas de la noche a veces también. Y hay altas horas de la noche, que cuando hacíamos lo que era la hipnosis ericksoniana era un buen motivo para echar un poquito, ¿no? Para dormir un poquito. Pero bueno, de hecho, Pau no tiene más presentación, tiene un currículum extenso, lo podéis ver en la misma página web. Nada, yo no le robo más tiempo, le dejo con su presentación y nada, que paséis muy buena tarde, espero que sí, ¿vale? Pues cuando quieras, Pau, yo creo que puedes compartir ya la pantalla. Sí, por ahora vamos a dejar esta hasta que empecemos ya con el tema. Vale, pero puedes, ¿no? Digo, porque antes como ha habido... Pues lo vamos lo digo por si desaparezco. Vale. Bueno, estáis viendo la pantalla, ¿no? Una presentación. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto, pues ya está. Pero por ahora prefiero que me veáis a mí. Muy bien, pues al final, como somos poquitos, una de las cosas que os voy a decir es que si, a no ser que tengáis mucho ruido en casa o tengáis pues música puesta o lo que sea, podemos conectar los micros para que si alguien tiene alguna pregunta la podamos responder en el momento. Es decir, de esta manera pues también entiendo que no sufriremos muchas interrupciones y la cosa será más dinámica, ¿no? Que es al final lo que a mí como formador me ayuda mucho también cuando me hacéis preguntas, porque me ayuda a redirigir entre el contenido que yo tengo en la cabeza y lo que realmente a vosotros os puede generar alguna duda, ¿no? Así que como estamos medio en familia, pues por mi parte yo no tengo problema con que tengáis el micro, que no lo quiera tener no pasa nada. Lo mismo con la imagen, como hemos dicho. Y nada, simplemente esto, dudas que tengáis podéis, o una de dos, o levantar la mano y preguntármela directamente, o podéis enviar la pregunta por el chat. Mi idea es hacer aproximadamente 1 hora de contenido, pero ya lo veremos porque como os he preparado ejercicios para hacer también, eso se puede alargar o puede ser más corto, ahí entra la dinámica, ¿no? Y después os dejaré un espacio para que me hagáis preguntas más específicamente de lo que queráis saber sobre el tema de PNL, coaching, etcétera, etcétera, que viene a ser mi trabajo. Y ya está. Dicho esto, os empiezo a explicar un poco qué vamos a hacer hoy. Mi idea hoy era presentaros un poco qué es la programación neurolingüística para aquel que no lo sepa, centrándonos en algo en lo que a veces pues, no se destaca tanto, pero que es una base muy importante y que es precisamente la parte del lenguaje, la parte de comunicación. Y en este caso lo que vamos a ver hoy precisamente es, por un lado, entender un poco qué sucede cuando nosotros estamos comunicando con otra persona, qué sucede dentro de su cabeza, cómo podemos utilizar eso para mejorar nuestra empatía, es decir, para mejorar la manera como nosotros somos capaces de comprender a la otra persona, incluso en situaciones de conflicto, y además utilizarlo para poder hablar mejor con esa persona acercándonos al idioma en el que esa persona habla dentro de su cabeza, ¿no? Que es algo único de cada uno de nosotros. Poder hacer ese pequeño mapa de las personas nos llevará a poder comunicar mejor. Evidentemente esto lo vamos a poder hacer con los demás, pero el mismo proceso nos puede servir mucho para nosotros. Es decir, no sé si nosotros somos realmente conscientes de los propios procesos que están teniendo lugar cuando nosotros generamos contenido, cuando nosotros hablamos, y sobre todo cuando hablamos con la persona con la que más tiempo hablamos, que son nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo generamos un contenido propio en nuestras discusiones internas, todo esto lo vamos a poder trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, ahora sí os presento un poco el contenido.
Este es el índice de esta presentación. Yo también soy muy flexible, ya lo veréis. Es decir, no creo que haya nos dé tiempo de verlo todo, pero principalmente espero que podamos hablar por lo menos de la primera parte, recopilar información, generar empatía, básicamente, conocer al otro, ¿no? Entender cómo representamos. Vamos a hablar muy brevemente del modelo lingüístico de la PNL, pero sobre todo me interesa llegar a la parte de creencias y valores. ¿Cómo identificar qué es importante para la persona con la que estamos hablando o para nosotros mismos y sus creencias al respecto? Las creencias, en el fondo, definen cuáles son nuestros límites. Es decir, qué cosas creemos que son posibles para nosotros o para el mundo en global, y eso define mucho después cómo vamos a actuar en el mundo. Por tanto, poder desafiar creencias implica poder eliminar límites a las cosas que podemos hacer. Es algo muy poderoso. Y vamos a ver un poco, vamos a hacer un ejercicio para trabajar con valores, un ejercicio para trabajar con creencias, y vamos a ver cómo poder llegar mejor a acuerdos, a entendernos mejor, a solucionar conflictos, a llegar a pactos, a negociar incluso, a través de este conocimiento de forma práctica. Y si nos das tiempo, vamos a empezar a hablar un poco de cómo construir el mensaje, ¿no? Cómo poder utilizar todo esto para generar nosotros un mensaje que llegue como a nosotros nos gusta a las personas con las que hablamos. Bien, entonces, antes de esto sí que me gustaría pues, hacer un poco lo básico, ¿no? Presentaros un poco la programación neurolingüística. No sé si más o menos todos habéis oído hablar o si alguien ya ha hecho algún cursillo o alguna cosa sobre PNL. ¿Sí? Yo he oído hablar, pero no he hecho ningún curso. Vale. ¿Y has leído un poco o solo te suena de nombre, digamos? Sí, me suena de nombre y poco más, que es una forma de programar, ¿no? Nuestro lenguaje, ¿no? Ya sea interno como externo, para nosotros mismos y para con los demás, ¿no? Correcto. Y también la comunicación. Perfecto, sí, sí. Al final, fijaos, ¿qué quiere decir la palabra programar, no? Cuando tú, los que sois de mi quinta y más o menos un poquito más, ¿os acordáis del vídeo VHS? Sí. Que había que programarlo para que grabara a tal hora, ¿no? Sí. Eso era el que sabía hacer eso en casa, era el genio. Era el que iba para la uni. Al final lo que hacías cuando tú programabas el vídeo era automatizar un proceso. Decirle, oye, a tal hora, de tal hora a tal hora, quiero que grabes este canal. Y tú te ibas pues, a cenar con los amigos, a lo que fuera. Eso sucedía solo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que haya una programación. Y nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, genera automatismos. Es decir, cada vez que tú sales a la calle y empiezas a pensar en cómo va a ir tu día, también te estás programando para lo que va a suceder. Es decir, cada vez que tú estás parado en el semáforo yendo hacia el trabajo y te pones a pensar y te dices, ¿qué rollo de día que me espera con la reunión de las 3? Le estás diciendo a tu cerebro que se prepare para una reunión rollazo. ¿Y qué va a pasar cuando llegues ahí? Que vas a estar predispuesto o predispuesta a que eso sea así. ¿Sí? Lo mismo sucede, eso yo lo hacía mucho, cuando se te cae alguien, ostras, Pau, qué torpe eres. Te estás programando también para eso, ¿no? De hecho, eso es algo que es muy interesante también para los padres, ¿no? El no decir, ostras, Pep, qué torpe eres, quiere decir que lo vas a seguir siendo. O te has caído una vez, es una cosa que te ha pasado. Cuando tú eres algo, esa palabra, ese significado de esa palabra genera comportamientos futuros. ¿Sí? Sí. Y esto es un poco lo que hacemos cuando programamos. Nuestro sistema nervioso, además, genera respuestas automáticas. Por hábito. Es decir, cuando tú llegas al trabajo, te pones de un humor concreto a un nivel de atención concreto porque durante mucho tiempo ya has estado haciendo eso. Esos automatismos nos hacen ser muy eficaces y eficientes, pero cuando los aprendemos o aprendemos un automatismo que no nos es útil, pero lo seguimos manteniendo, genera problemas. Entonces, es importante tanto poder generar aquellos que te interesan como poder desactivar aquellos que no nos interesan, ¿no? Esa es la parte de programación. La parte de neuro, pues es el sistema a través del cual sucede todo esto, la neurología, ¿no? Nuestro cerebro y sobre todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Hasta los 70, mediados de los 70, que precisamente es cuando aparece la PNL, se entendía que las neuronas existían solo en el cerebro y que las células sensoriales que podemos tener en los dedos para notar el frío de las cosas o el tacto,
que envían información hacia arriba, digamos, solo servían para eso, para enviar información hacia arriba. Ahora sabemos que siempre que haya suficientes neuronas sensoriales juntas, empiezan a procesar información. Y de hecho, muchos de nuestros órganos internos tienen una gran acumulación de esas neuronas que las envuelve. De hecho, en nuestro estómago hay tantas neuronas como en el cerebro de un gato. Por eso a veces ronronea, ¿no? Pero procesamos información también. Por eso también nuestro estómago también interfiere mucho en nuestras emociones, ¿no? Cuando tú estás enfadado, cuando tú estás ansioso, de arriba a abajo esa emoción empieza a interrumpir muchos procesos. La gente que está estresada continuamente genera para procesos de homeostasis, de descanso, no duerme bien, no hace bien la digestión, empieza a tener problemas de úlceras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el mecanismo fisiológico que ya se conoce por el cual somatizamos muchas enfermedades. Bien, esta es la base sobre la que nosotros hacemos, ¿no? Y esto es una parte de estos procesos automáticos y esto es lo que muchas veces nosotros llamamos el inconsciente. Porque son automáticos, es decir, tú no piensas, voy a cruzar este paso de cebra por el que una vez tuve un accidente, tengo que ir con cuidado. No, tú directamente te asustas o tienes mal rollo cuando pasas por esa zona porque hiciste un aprendizaje ahí, ¿no? Y ese es el automatismo, ese es el inconsciente que nosotros hablamos, todo aquello de lo que no somos conscientes. Y después, la parte de lingüística es básicamente la herramienta a través de la cual nosotros trabajamos con nuestro cerebro, es decir, nosotros por lenguaje entendemos todo aquel código que transmita información. Por lo tanto, lo cogemos en el sentido más amplio de la palabra. La ropa que uno lleva transmite una información. La manera como uno se mueve transmite información. El ritmo de tu voz transmite información. Por lo tanto, es un lenguaje para nosotros. Pero además, nuestro cerebro, como ordenador orgánico que es, tiene un sistema operativo. Y ese sistema operativo se basa en el lenguaje. Nosotros hablamos con nosotros mismos, nosotros definimos nuestras creencias con frases. Yo creo que soy capaz de hacer tal cosa. Yo creo que no soy capaz de hacer tal cosa, ¿no? Y ese lenguaje, aplicado a la neurología, empieza a generar comportamientos. Por lo tanto, a partir de modificar esta programación, estos automatismos, entendiendo cómo funciona la parte neurológica y entendiendo cómo funciona la parte lingüística, nosotros somos capaces de eliminar creencias negativas o cambiarlas por otras de positivas, de identificar valores, de entendernos mejor con los demás, pero también, sobre todo, de cambiar comportamientos. Comportamientos que normalmente están automatizados y que uno no entiende por qué suceden, ¿no? Cuando la gente dice que se autoboicotea, claro, empezamos a tener esa sensación de que el inconsciente, un poco lo que decía Freud, ¿no? Freud le tenía mucha manía al inconsciente y para él era como un enanito cabroncete que nos iba fastidiando. Pero en verdad, el inconsciente también nos ayuda en muchas situaciones, ¿no? Entonces, el poder poner al 100% a tu servicio todos estos procesos que son inconscientes te permite tener el 100% de tu capacidad en aquello que tú decidas. Y eso es muy potente. Es por eso que la PNL es muy importante para deportistas, es muy importante para el trabajo, para la gestión emocional, es muy importante para la comunicación. Y de hecho, hablamos de cosas a un nivel muy, muy básico, como es la neurología o el propio lenguaje, cuando todos hablamos o todos experimentamos el mundo a través de la neurología. Y por tanto, la PNL se puede aplicar a todos los campos. Todos los campos en los que tú utilices tu cerebro, incluso inconscientemente, por lo tanto es todo. Por eso a veces es muy difícil explicar para qué sirve la PNL, porque sirve para todo. Depende del profesor que te encuentres, te dirá que es una teoría sobre el aprendizaje. Claro, puedes aprender a cambiar comportamientos o comportamientos viejos, ¿no? Te pueden decir que sirve para ventas. Si alguien ha visto El Lobo de Wall Street, el Lobo de Wall Street al final acaba haciendo un curso de ventas y el curso de ventas que él hace está basado en PNL. Ahora hace poco sacó un libro él y está basado en todo esto. Pero no es solo eso, es donde lo queramos aplicar. Luego veremos ámbitos en los que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al final genera comportamientos. Y este es un poco el proceso por el que lo hace, ¿vale? Nosotros vivimos en una cultura en la cual hay algunas cosas que son aceptadas o no son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que la violencia es negativa.
En general, todo el mundo al quien le preguntes te va a decir eso. Pero cada vez que tú vas al cine, puedes ver películas en las que el 90% de las personas solucionan al final un conflicto con violencia. Incluso pelis como Los Vengadores, que supuestamente pues, te pueden decir, oye, pues estamos hablando del compañerismo, de los buenos contra los malos, de hacer justicia, pero la manera de solucionar el conflicto generalmente es violenta. Y tenemos una atracción por eso, ¿no? Por lo tanto, acabamos recibiendo unos valores. Unos valores que a veces son inconscientes, porque tú conscientemente nunca dirías, yo soluciono las cosas a tortas. Pero cuando te ves en una situación, en la programación que tú puedes llegar a haber aprendido ahí te puede llevar a reaccionar de forma violenta, porque lo has visto suficientes veces. Y de hecho lo has visto sin evaluar si eso te gusta o no, pero en un empaque estéticamente agradable, etcétera, etcétera, y te transmite valores. Lo mismo sucede con la música, el arte, la literatura, con todo esto genera estos valores. A medida que nosotros interaccionamos con el mundo, además empezamos a generar creencias. Es decir, las creencias salen como conclusiones de las cosas que podemos hacer o no podemos hacer, ¿no? A la tercera vez que intentas solucionar una reunión de trabajo como Hulk y te mandan a paseo, empiezas a aprender que eso no lo puedes hacer en esa circunstancia y empiezas a generar una creencia sobre eso, una norma. ¿Vale? Y así es como generamos estos valores y creencias. Estos valores y creencias nos ayudan a tomar decisiones en la vida. Nos ayudan o a veces nos llevan a realizar cosas que no sabemos ni cómo las hemos decidido. Y a partir de esas decisiones generamos acciones. Y aquí empieza el ciclo, es decir, cuando tus acciones van al mundo y se convierten en cosas observables, fijaos, valores, creencias, decisiones, nadie las ve. Tú no ves eso de la persona que tienes delante, ves las acciones, ¿no? Pero son fruto de todo esto y esto empieza a generar la cultura que tú ves. Una acción es escribir un libro, pero una acción también es la respuesta que tú tomas delante de una circunstancia. Y detrás de esto hay decisiones, hay valores, hay creencias. Y este ciclo empieza a ser vicioso. Es como es, no es ni bueno ni malo. A veces eso es muy positivo porque un cambio en la sociedad significa un cambio en valores y creencias para nosotros. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo era pequeño estaba mal visto que dos hombres fueran de la mano por la calle. Hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, tú lo puedes ver y nadie se escandaliza. O la mayoría de las personas no se escandalizan. Y eso es un cambio en los valores y en las creencias. Y ha sido relativamente rápido. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora hemos vivido una circunstancia que nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vida de una semana para la otra. Hubo cierta resistencia, pero de golpe nos vimos encerrados en casa. Y nos acostumbramos tanto que ahora que podemos volver a salir, nos cuesta. ¿Sí? Pero de aquí a una semana volveremos a estar saliendo todos sin ningún problema. Por lo tanto, esta circunstancia que ha sido muy negativa, para mí por lo menos me sirve mucho para decir sí que podemos cambiar. ¿No? Hay mucha gente que dice, no, yo es que soy así. A mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron tal. No, la plasticidad de los seres humanos es increíble. Nos adaptamos a lo que haya. Y después, hasta cierto punto, nos cuesta salir porque estamos en una zona de confort, pero si nosotros empezamos a generar cambio de forma continua, no vivimos en eso. Si os acordáis en los niños, cuando somos pequeños, estamos en EGB, incluso en el instituto, nos pasamos el día aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ese niño no está generando rigidez en comportamiento, porque lo que ha aprendido una semana, luego se puede ver pequeño con lo que va a aprender la siguiente. Está en un estado tan continuo de aprendizaje, que es maravilloso eso, pero llega un momento en el que decidimos que ya hemos aprendido suficiente y empezamos a ser más rígidos. O nos pensamos que ya no podemos cambiar. Y eso no es cierto. En las circunstancias adecuadas y con la voluntad adecuada, cambiamos de una manera rapidísima. Hasta el punto de que tú te puedes llevar años decidiendo que quieres dejar de fumar, pero en el momento en el que realmente decides dejar de fumar, haces así en un segundo y ya no hay vuelta atrás. Lo mismo cuando decides dejar a tu pareja o a tu empresa o lo que sea, ¿no? Cuando ya has decidido irte de la empresa, te pueden subir el sueldo 3 veces. ¿No? Pero eso es una decisión de un minuto. Lo que cuesta es llegar a ese punto muchas veces, ¿no? Con PNL nosotros podemos gestionar todo esto y generar cambio muy rápido. Y generar nuevos hábitos también. Decidiéndolos, además, que eso es lo chulo, poder decidir y construir nosotros lo que vamos a hacer.
Así que un poco esto es lo que hacemos en programación neurolingüística. Y ahora me gustaría ir más a la parte de comunicación, es decir, a lo que hacemos nosotros con la parte de comunicación. En verdad, en PNL nosotros generamos dos tipos de cosas. Primero, las técnicas de cambio de comportamiento, que quizá las habéis oído hablar, como son el ancla, el swish, etcétera, etcétera, para gestionar emociones. Pero nosotros las aprendimos de personas que comunicaban muy bien. Las tres personas principales de las que se elabora la PNL eran un hipnoterapeuta, Milton Erickson, una terapeuta sistémica, que es Virginia Satir, y el padre de la teoría Gestalt, que es Fritz Perls. Y estas tres personas se las consideraba magos en su campo, porque tú te ponías a hablar con ellos y salías mejor, pero no tenías muy claro qué había pasado ahí. Milton Erickson especialmente era... tú no te dabas cuenta de que te estaba haciendo terapia, pero tú salías y habías cambiado el hábito. ¿Cómo lo hacían? Ellos no sabían PNL, no sabían de los pasos, no lo habían analizado tanto aún. Eran muy buenos comunicadores. Eran tan buenos comunicadores que como terapeutas eran capaces de convencer a la persona que pensaba que no era capaz de comer de una forma saludable, de tener relaciones más saludables, de comunicar mejor, etcétera, etcétera. Eran capaces de convencerle que cambiaran aspectos incluso de su identidad, ¿no? Nosotros analizamos todo eso y lo cogimos, hicimos pautas muy fáciles de explicar y de replicar y las aprovechamos. Pero en la base de todo esto está la capacidad de comunicar muy, muy bien, ¿no? Y eso pasa por un primer punto, es entender cómo la persona que tú tienes delante representa la información que tú tienes. Es decir, cuando tú oyes ciertas palabras, generas imágenes en tu cabeza. Si yo os digo la palabra lápiz, os puede venir la imagen de un lápiz, os puede venir la imagen de las letras de la palabra lápiz, y fijaos, si os vienen las letras, os van a venir las letras con una tipografía concreta, con un color concreto, que eso no lo ha decidido nadie más que tú. Yo no te he dicho lápiz en letras verdes, New Times Roman 56, pero tu cerebro ha tomado esa decisión de hacerlo. El lápiz que tú has visto seguramente no es el mismo que ve José Manuel, que el que ve cualquier otra persona, porque viene de las referencias de tu vida. Lo mismo si yo te digo la palabra perro, ¿no? Yo digo la palabra perro, uno va a ver un pequinés, uno va a ver un labrador, uno va a ver, no sé, un husky, y todos nos entendemos de lo que estamos hablando, pero la referencia exacta a lo que estamos hablando, lo que tú tienes en tu cabeza es diferente, y aún así nos entendemos, ¿no? Al fin y al cabo, la mente representa en base a lo que hemos experimentado, ya sea porque hemos visto un perro, hemos tocado un perro, o porque hemos visto una película o un libro en el que se nos explica lo que es un perro, ¿no? Gracias al lenguaje no tenemos por qué reducirnos solo a las cosas que experimentamos. Si volvemos a la parte educativa, cuando tú estudias las células eucariotas, si no fuéramos capaces de representar cosas que no vemos, jamás entenderíamos eso a no ser que realmente pudiéramos tocar algo así. Pero no son discernibles por nuestros sentidos. ¿Sí? Esta es una de las partes de la magia del lenguaje. Después tiene otras cosas especiales, como por ejemplo, ¿por qué no puedes pensar en un elefante rosa? ¿Por qué no puedes no pensar en un elefante rosa? ¿No? Cuando alguien te dice, no pienses en un elefante rosa, ahí aparece. ¿Por qué? Porque para entender lo que yo te estoy diciendo, para poder codificar esta frase, tienes que entender el concepto elefante y el concepto rosa. Y tu cerebro directamente te dispara estas representaciones. Ese es el motivo por el cual las órdenes en negativo no funcionan. Cuando tú le dices al niño, oye, Manel, no molestes, la representación que está haciendo Manel es de molestar. Y luego pone la X. Pero en un principio, para poder entenderte, se ha de imaginar a sí mismo molestando. Lo cual, si la idea le parece bien, pues difícilmente te va a hacer caso, ¿no? Fijaos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aprovechando que Zoom nos permite compartir la pantalla,
Tenemos esta opción de la pizarra que a mí me gusta mucho. Si os tengo que avisar que estoy escribiendo en un teclado italiano, porque estoy utilizando el ordenador de mi pareja y algunas cosas están mal, o sea, no voy a poder poner acentos. Pero si yo os digo, Pedro está en la casa de la montaña, a ver la ñ, sí, la M no por eso, ¿vale? Para tú entender esta frase, por lo que os he dicho de cómo representamos, tú tienes que imaginarte a un señor que se llama Pedro. Y Pedro, cada uno tendrá su Pedro. Hasta Almodóvar nos puede aparecer por aquí, ¿no? La casa, nos imaginamos una casa, pues una casa típica de la montaña, porque estamos diciendo que es de la montaña. La montaña, pues una tendrá 3 picos, otra estará nevada. Yo no os he dicho si es verano o si es invierno, pero cada uno de nosotros hemos visualizado algo, ¿no? Pero para entender la frase, Pedro no está en la casa de la montaña, fijaos que siguen estando estos conceptos. Casa de la montaña y Pedro. Por tanto, para poder entender esta frase, para poder entender el negativo, primero tenemos que entender el positivo, ¿no? Esta es una de las cosas que suceden. Es por eso que muchas veces los que trabajamos con hipnosis o cosas así hacemos órdenes negativas. No te relajes aún. Pero en realidad te estoy diciendo que te vas a relajar, porque el aún te está diciendo que aún, ¿no? Y empezamos a controlar un poco cómo estamos generando esto. Otra cosa que es muy divertida es las preguntas. Cuando tú haces una pregunta, es inevitable que representes la respuesta. Otra cosa es que me la digas o no me la digas. Pero si yo te pregunto cómo se llamaba la calle en la que vivías cuando eras pequeño o pequeña, eso aparece en tu cabeza. ¿Sí? Otra cosa es que luego me digas, pues no es asunto tuyo, pero aquí aparece. Por lo tanto, las preguntas son una muy buena manera de dirigir el contenido de las personas. Haciendo preguntas generamos una interacción más fuerte en la manera en cómo estamos haciendo representaciones. Es por eso que el coaching utiliza mucho las preguntas poderosas de las que dice, ¿no? Y te ayuda a redirigir eso. Y os pongo un ejemplo. Cuando tenemos un patrón lingüístico para desidentificarnos de una creencia limitante, ¿no? Yo es que soy torpe, Pau. Vengo a ti porque pues tengo que hacer un trabajo de no sé qué y yo soy torpe. Tú dices, ¿eres torpe? ¿Sí? Torpe es, ¿siempre eres torpe? Y empiezas a pensar en todas las veces que no lo has sido, ¿no? Pues a lo mejor eres torpe en el trabajo, pero luego te vas a jugar a fútbol con los colegas y haces virguerías, ¿no? ¿Es torpe? ¿Es todo lo que eres? No, también soy creativo, soy no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Y qué más cosas eres aparte de torpe? ¿Y qué cosas prefieres ser aparte de torpe? Y empiezan a visualizarse a sí mismos siendo todas esas cosas que no son torpe. Y de golpe y porrazo, torpe es menos importante. ¿Sí? El verbo ser, yo tenía uno de mis profesores me decía, el verbo ser habría que prohibirlo. Yo no creo que tanto, pero el verbo ser marca patrones, ¿no? Entonces nos genera este tipo de cosas. Y podemos jugar con eso también en positivo, porque cuando tú le dices ser, tú puedes ser lo que quieras. ¿Eres creativo? Sí, he sido creativo muchas veces, vale. Pero si lo fuiste una vez, lo puedes seguir siendo. ¿Ha cambiado tu cerebro de alguna manera? ¿Ha cambiado tu mano, tu configuración? No. Por tanto, si una vez lo fuiste, siempre lo eres. Creativo. Yo puedo jugar con lo otro, ¿no? Entonces, aquí podemos cambiar muchas cosas de las personas. Vale. Y después, pues como os decía, dejo de compartir esto, volvemos un poco a la presentación. Nosotros nos basamos mucho en observar y aprender de grandes comunicadores. Durante la primera fase de la PNL se modelaron, que es el verbo que utilizamos nosotros mucho, a Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls, como os decía, pero después llegó una segunda generación, como por ejemplo Robert Dills, que analizó esto y se dio cuenta de que esto sucedía en otros ámbitos, es decir, personas como Gandhi, personas como Martin Luther King, dirigentes políticos, movimientos sociales, eran personas que generaron un cambio en todo un país en base a su discurso. Es más, a Martin Luther King lo mataron y el cambio que él había realizado y había empezado siguió vivo. Porque ese es el poder de un buen comunicador, generar ideas en los demás, y cuando una idea está en los demás, no la para nadie. Y eso es muy poderoso, ¿no? Pero ¿qué hacen de diferente los grandes comunicadores? Entienden tu representación.
entienden cómo representas y cuando quieren generar una cosa te la describen muy bien. Utilizan los sentidos. No es lo mismo que yo te diga que hay una naranja encima de la mesa que yo te diga hay una naranja encima de la mesa. Y puedes observar lo brillante que es ese color naranja. Imagínate una naranja, aunque no la veas, imagínatela. Nota cómo su piel es rugosa, porque la piel de la naranja es rugosa y seguro que conoces naranjas que son así. Y si te imaginas que la coges y tiene un peso concreto, puede ser ligero, puede ser pesado, y la empiezas a abrir, quizá te puedas imaginar cómo saltan trocitos del zumo, cómo puede ser el olor ácido, cómo llega hasta ti. Incluso puedes empezar a notar esa sensación que te da cuando tienes eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro responde a los sentidos de forma más viva, porque los sentidos son la manera como incorporamos información del mundo. Tú, la información, ahora mismo esta diapositiva que os estoy presentando la estáis viendo. Antes de leerla, estáis viendo. Antes de representar lo que dice, estáis viéndola. Cuando me oís, estáis recibiendo el sonido por audio. Cuando tocáis el ordenador o el culo en la silla, estáis recibiendo información y esa es la fuente por la cual entra la información a tu cerebro. Pero es que además, el primer procesamiento de la información es visual, auditivo, kinestésico, y después eso se va sumando en lo que vemos como el mapa de la realidad. Pero los sentidos son el primer acceso y son muy poderosos a la hora de hacer estas representaciones. Poder jugar con eso es muy importante. Poder jugar también con las emociones. Saber despertar emociones genera que lo recuerdes más. El aprendizaje se basa en dos cosas, en la repetición y en la emoción. Cuanto más emocional es un contenido, menos veces tienes que repetirlo. Y tenemos un ejemplo muy claro. En negativo, pero un ejemplo muy claro. Un trauma. Cuando tú tienes un accidente o te pasa algo malo, no necesitas que te lo repiten, te acuerdas toda la vida. ¿Sí? En versión negativa, es un aprendizaje perfecto. Porque con una repetición se queda grabado a fuego. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? No es solo porque sea negativo, es porque hay una gran emoción ahí. Tú has visto tu vida peligrar, etcétera, etcétera, y eso tiene una gran emoción. En positivo, si nosotros motivamos mucho, hacemos que os lo paséis bien, si veis a los formadores de PNL somos bastante payasos, hacemos mucha broma y todo esto. En parte es porque nos lo pasamos bien, pero en parte es porque eso ayuda a la retención del contenido, ¿no? Así que esta capacidad de generar emociones nos ayuda. Fijaos, la Coca-Cola hace 30 años que no vende refrescos. Nos vende la alegría de vivir. ¿Sí? Los políticos, cada vez que los pillan desprevenidos en un discurso, primero se ofenden. No, pero esto es muy dramático, no sé qué, pues nos van a robar todo, vamos a quedar todos en la calle. Dice, ¿el qué? Dice, ¿qué toca hoy? El paro. El paro. El paro es un drama. Pero ya nos hemos ofendido, nos hemos enfadado muchísimo. ¿Sí? Todas estas cosas son las que nos ayudan en positivo a comunicar muy bien. Es decir, comunicar con emociones, saber trasladar la importancia de las cosas que estamos hablando y generar también una riqueza de contenido que nos ayude a que esa visualización sea muy rica, ¿no? Entonces, vamos a pasar esta parte. Simplemente para que entendáis un poco, vamos a hacerlo muy rápido. Cuando Bandler y Grinder, que son los dos creadores de la PNL, empiezan a estudiar todo esto, se dan cuenta de que al final, cuando yo estoy hablando, las palabras son una estructura superficial que representan algo. Ese significado que representan son la estructura profunda, ¿no? Pero eso sucede con muchas cosas. Cuando un médico te ve y te dice que tienes una glándula aquí que está segregando hormonas fuera de sitio, etcétera, etcétera, te dirá eso. Cuando te ve un yogi, te dirá que tu chakra no está alineado. Cuando te ve un tío de PNL, te dice que estás de los nervios y que generas eso. Y en el fondo, es el mismo proceso. El ser humano que están observando es el mismo. Pero lo que ven está mediado por su cultura, sus programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo, los médicos occidentales, los médicos orientales, los psicólogos, los PNL, todo esto, nos estamos peleando por la palabra que utilizamos para describir la misma cosa. Pero al final estamos todos bastante de acuerdo. Si sabéis el tema de los chakras, tal y como están alineados, afectan a unas emociones, etcétera, etcétera, y resulta que son las mismas posiciones que las glándulas que descubren los médicos occidentales 200 años más tarde.
Pero tú te vas a un médico occidental y te dicen, eso son cosas de hippies. ¿Sí? Correcto. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo continuamente y peleándonos por el nombre de la cosa. Esto es la clave que luego vamos a utilizar para llegar a acuerdos. No es importante el nombre, pero el sentido profundo, ¿no? Y en base a eso, tenemos un modelo de lenguaje. Valery Glinder quisieron unificar el sistema de lenguaje que utilizaban los psicólogos para hacer la exploración. Pero claro, los psicólogos tenían cognitivos conductuales, freudianos, tenían los que estudiaban solo la parte de biología, neurólogos, etcétera, etcétera. Y cada uno hablaba de las mismas cosas con nombres diferentes, ¿no? Y resulta que todas las escuelas de psicología dicen que las demás se equivocan. Todas. Es un poco como las religiones, eso. Pero todas, resulta que cuando tú vas a estudiar cómo trabajan, tienen un grado bastante alto de efectividad. Ayudan a la gestión emocional, ayudan a la relajación, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que si las demás se equivocan, tú no lo puedas solucionar todo o que las demás tengan un grado alto? Porque al final es un problema de nombres. Entonces ellos intentaron unificar el lenguaje y se dieron cuenta de que cada vez que tú vas a buscar ese contenido para explicarle algo a alguien, suceden estos 3 efectos. La eliminación de contenido, tú nunca dices todo lo que hay, si no serías un pesado, ¿no? Dices, cariño, me voy a buscar la basura. Y tu mujer te pregunta, ¿qué basura vas a tirar? ¿Dónde la vas a tirar? ¿A qué container? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Con quién vas? ¿Vas por arriba? ¿Vas por abajo? Y al final te explota la cabeza, ¿no? No puedes decirlo todo, no podríamos gestionar toda la información y la eliminación es un proceso que nos ayuda. Pero también es un proceso que nos lleva a equívocos. Es que esto que me has dicho me hiere muchísimo. Y tú dices, de todas las cosas que te he dicho, ¿cuáles han sido? ¿Qué es lo que he hecho yo en mi lenguaje para que esto te haya herido? ¿Cuál es el proceso que mis palabras hacen que te generen daño? No, claro, pues tal y como lo has dicho con el tono, yo me doy cuenta de que tú no me querías insultar. No, yo no quería eso. Pero esa información no estaba explícita. ¿Sí? Entonces, recuperar esa información muchas veces nos ayuda a desactivar creencias negativas. Un momento, ya se estaba haciendo de noche. Luego generalizamos. Generalizamos es el proceso mental por el cual cuando yo os digo la palabra perro, todos entendemos de lo que hablamos, aunque cada uno de nosotros represente un perro diferente. ¿Sí? Por lo tanto, nos ayuda a entendernos. Pero cuando generalizamos, también generamos prejuicios. Al final, la generalización es la base de cosas tan feas como el racismo, el odio político, los prejuicios sociales. ¿Por qué? Porque todos los pobres son ladrones. No, todos los ricos son ladrones. No, todos los pobres son ladrones. Todos. Esa generalización es muy burda, ¿no? No nos ayuda. Puede generar esos problemas. Y el tercer elemento es la distorsión. La distorsión nos permite que nos imaginemos un elefante rosa, aunque no hayamos visto uno en nuestra vida. Por lo menos no en la realidad. Lo habrá visto Disney cuando lo creó, pero luego a partir de ahí. Pero nos permite la creatividad, nos permite el arte, nos permite que Picasso dibuje las cosas y cuando tú las ves dices, pues esto no se parece. Esa es la gracia, ¿no? Pero también nos implica que podemos generar, transformar la información que nos llega y tener alucinaciones. No, pues Carlos del trabajo me odia a muerte. Sí, como lo sabes, la manera como me mira. Si eso no es una alucinación, pues que venga alguien y lo vea, ¿no? Carlos en verdad era miope y tenía que estar así. Eso implica que nosotros ¿cuántas veces nos pensamos que sabemos lo que piensa el otro? Nos creemos que podemos leer mentes, ¿sí? Y no lo sabemos. Entonces, eso es un efecto de la distorsión. Simplemente que los tengáis en cuenta. Trabajarlos es algo muy interesante para desmontar discursos, pero yo quiero ir directamente a un ejercicio de comunicación en el que pues mi idea era poneros por grupos, pero como somos muy poquitos, voy a ver cómo lo hacemos. Os lo voy a explicar, ¿vale? Vamos a identificar valores y creencias. ¿Qué son valores? Valores es todo aquello que sea importante para mí. Y las cosas que son importantes para mí dependen del contexto. Es decir, ¿qué es importante para ti del trabajo? Que haya buena comunicación, que el salario sea aceptable, que yo me sienta valorado. ¿Qué es importante para ti de las vacaciones? Pues no las mismas cosas. Que me lo pase bien, que me divierta,
que me enriquezcan, que sean culturalmente, ¿no? Estos valores cambian dependiendo de lo que estemos hablando. Es normal y es lógico. Pero fijaos que es tan fácil como preguntar esto. ¿Qué es importante para ti de esto? ¿Sí? De hecho, eso a veces no tienes ni que preguntarlo. Cuando alguien se fija, llega a una habitación y dice, oye, ¿qué color tiene esta pared? Pues en las habitaciones para esta persona el color es importante. Otro te dirá, la cama no está hecha. Esa persona eso es importante, ¿no? Así que lo podemos observar, pero también podemos preguntarlo directamente. Oye, Pau, ¿viste el otro día la peli esta de Netflix? Y digo, sí, ¿qué tal? Pues me gustó. ¿Por qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Eso te va a indicar valores de esta persona, ¿no? Cuando yo estaba trabajando creando la web, estaba hablando con la diseñadora y ella estaba haciendo su propia web también y me decía, quiero poner mis valores, pero no sé cuáles son. ¿Sabemos cuáles son nuestros valores? No siempre, ¿no? No son muy conscientes. Y yo le digo, vale, a nivel profesional, ¿no? Sí. ¿Tú tienes una web que te guste mucho y una web que digas que es un churro? Dice, sí. ¿Cuál es la diferencia? Esta está muy bien ordenada, la información está bien presentada y se entiende bien. Para ti es importante el orden y la comunicación. Esos son valores. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo soy psicólogo y vengo de recursos humanos y me pasaba el día haciendo entrevistas. La capacidad de detectar los valores de una persona en el trabajo es increíble. Y luego tenemos las creencias, ¿no? Las creencias le van a marcar los límites. Oye, ¿por qué es importante para ti el orden? Porque cuesta mucho conseguirlo y luego lo pierdes enseguida. Eso es un límite. Crees que lo vas a perder. Ya. ¿Sí? Para que entendáis un poco la diferencia. Dos personas. ¿Qué es importante para ti? La familia. ¿Vale? Y a uno le preguntas por qué. Y dirá la familia porque si la familia no está bien te genera unos problemas y en su experiencia esta persona ha tenido una familia en la que ha tenido que cuidar a otras personas, le ha sido un problema para su trabajo, le ha quitado tiempo, le ha quitado energía. Y otro te dice, no, la familia es muy importante porque cuando tú estás mal te cuida. No es lo mismo. El valor es el mismo, pero la manera como lo entendemos no tiene nada que ver. Y eso nos marca nuestros límites, porque si esa persona cree que la familia le es un lastre, esa familia entra en conflicto con su tiempo de trabajo. Por lo tanto, cuando le digan, oye, vamos a cenar por Navidad, otra vez, tío, ya nos cenamos el año pasado por Navidad. ¿Sí? Eso genera comportamiento. Vale, entonces, básicamente lo que os voy a pedir es que os deis... Tenemos 3 personas con cámara. ¿Todo el mundo quiere participar en el trabajo? ¿Sí? Es que no me salen los nombres, lo siento. No puedo llamaros por el nombre porque no me salen los nombres. Pero bueno, mira. Aquí tenemos. Ahí han salido al rescate. ¿Han oído el tema de trabajo? Muy bien. Vale, como somos impares, voy a hacer un grupo de 3. Creo que yo no sé si no siendo administrador puedo hacer grupos, José Miguel. Pues no lo sé. Vamos a probar. No sé. No puedo, no tengo la opción aquí. La tienes tú en el... Bueno, yo lo que sí que puedo hacer es darte como administrador. A ver. ¿Me oyes? Sí. Sí, es que no sé qué he hecho el ordenador. Ahora, ya estoy otra vez. Ah, no, lo que he hecho es que has salido tú, me parece, de compartir, ¿no? Vale. Ah, sí, he sido yo, sí. Vale, y creo que debe haber opciones avanzadas en función de compartir. A ver. No, mira, fíjate, te vas al chat donde estoy yo, abres el más y le dices convertirlo en el máster del universo. Sí, abres el más, dices. Tienes 2 opciones, silenciarme, que espero que no, y la de más. En el chat encima de mi nombre. A ver, en el chat, vale, ya te tengo aquí en el chat. No, estoy en el chat, pero yo aquí no te veo en el chat. No. Vale, pues vamos a hacerlo de manera diferente, vale, simplemente. Voy a demostrarlo yo con alguien, para que le veáis en una conversación, ¿sí? Vale, espera, Pau, que ya he encontrado. Perdona, perdona. No pasa nada, las cosas del directo. Sí, chatear, de tener vídeo, hacer hospedador, vale, pues venga. Sí. Eso suena muy mal esto de hospedador, pero vaya. Sí, yo prometo que no lo haré. ¿Deseas cambiar el anfitrión a Pau Cardona? Venga, hala, todo para ti, hala.
Y no me deja. O no me sale ahora. Usted es el anfitrión ahora, no me sale la opción de hacer grupos. Qué raro. Debo pagar la cuota barata, debe ser eso. Sí, te han dado un zoom de rebaja. No lo sé. Vale, no pasa nada. Vale, pues nada, todo este lío era para nada. Simplemente, alguien que me quiera contar lo que sea. ¿Cómo estáis viviendo el desconfinamiento? Un voluntario voluntario. Pau, tú no ves los nombres, yo sí, si quieres. Ahora sí, yo ahora los veo. Es un tema ¿Quieres de... que marco a dedo? Sí, Yo tú. no sé. Yo soy Remy. Si quiere hablamos. Ostras, todos menos Reme. Reme la valiente, venga. Adelante, Reme, adelante. Muy bien, pues Reme, ¿qué me quieres contar? Va. Ah, tú me has preguntado, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo va el tema del desconfinamiento? ¿Cómo lo llevas? ¿Del DES o el confinamiento? Bueno, ahora estás en DES, ¿no? ¿Dónde Sí. estás, Reme? Yo aquí en Tarrasa. En Tarrasa, vale, pues entonces estarás en DES, sí, sí. Que no fueras de Huesca, que estos se están volviendo para atrás. No. Bueno, vale. ¿Cómo lo Mm, llevas? lo llevo, pues normal. Es que he llevado el confinamiento, también lo he llevado bastante normal, ¿sabes? ¿Sí? ¿No te ha supuesto un cambio muy grande? ¿Te acostumbraste? No, la verdad es que no. Muy bien. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué crees tú que es importante para que eso no sea un problema? ¿Qué es lo que te ha ayudado a vivirlo bien, a llevarlo bien? Pues que nadar contra-corriente es una tontería. Hay que fluir con lo que te venga. Muy bien. Y las opciones que te da la vida, por ejemplo, estar encerrada y poder estar con tus hijas o hacer otras cosas, bueno, veo eso, el potenciar lo que antes no podía, pues ahora sí que puedo con el confinamiento. Muy bien. Y, bueno, y darme cuenta que en la calle tampoco pierdo nada. Por lo que hay en la calle para mí no me es interesante. Para lo que hay que ver. Sí, y cuando he querido salir, Sí. hay una parte mía traviesa que ha salido. Muy bien, muy bien. Pregunta, cuando esta parte traviesa, ¿qué es lo que le gusta de salir? Cuando ha querido salir, ¿por qué le ha gustado salir? No es que bueno, no sé si la palabra no sé si me expreso bien. Por ejemplo, yo estoy separada, ¿no? Bien. Y me preguntan, oh, ¿has caído? Porque tengo la custodia compartida. Vale. ¿Te has quedado con las niñas o no vas a poder verlas? Perdona, las niñas irán una semana con el padre y una semana conmigo. Cuando ha llegado el día de llevarlas, yo las he llevado sin miedo, ¿vale? Mis padres son personas mayores. Yo no voy a ir a verlos, yo no les voy a llevar. Perdona, yo he ido a comprar, les he ido a comprar de ellos. Me he saltado todas esas normas y sin miedo y sin mascarilla, ¿eh? Porque no tengo unos valores o unas creencias que me hacen actuar sin miedo. Vale, así es como generamos comportamiento. Muy bien. ¿Qué es importante para ti de vivir sin miedo? Bueno, a ver, tendré miedo a otras cosas, ¿eh? Sí, pero en algunos momentos conviene, en otros no, digamos, ¿no? Vale, pero es muy bueno, ¿eh? No tener ese miedo que te quieren inculcar y poder hacer tu vida normalmente, ¿no? Muy bien. Porque vale. yo, bueno, José Miguel me conoce. Sí. Vale, no, pero igualmente, me gusta. Hemos visto algunos valores. Mira, ya no estoy. No estoy fuera. Me refiero, me conoce, no es que me conozca personalmente, pero sí que llegó al Chue y llegó sin mascarilla. Ya lo he visto. O no. Fijaos, valores que tenemos aquí. Por un lado, una cosa es, evidentemente los valores tienen niveles, ¿no? Es decir, Sí. es importante vivir sin miedo, pero cuando algo es lo suficientemente fuerte es importante tener ese respeto. Es decir, el miedo tiene una función protectora. Si no tuviéramos miedo de pequeños, cuando vemos Superman saldríamos por el balcón. Evidentemente, no me voy a tirar a un precipicio. Pero si tuviéramos demasiado miedo, no cruzaríamos la calle. Exactamente. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para ella es importante que eso no venga de algo
de un factor externo. No coger miedos que le quieren vender, ¿no? El miedo que te quieren inculcar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que su criterio sea propio es importante para ella. ¿Sí? Eso es un valor. Aquí tenemos un valor. Y yo le preguntaría, pues podríamos entrar, ¿no? ¿Por qué no es bueno que te digan los miedos los demás? Bueno, pues porque probablemente te quieren vender la moto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sería una creencia. Las creencias no son ni ciertas ni falsas. No, son generalizaciones, porque ni todo el mundo te quiere vender la moto, a veces alguien te quiere llamar la atención para que vayas con cuidado, con buen corazón y a lo mejor te sienta bien. En otro momento no. En otro momento te va a limitar, ¿no? Es un poco lo mismo que decíamos del miedo. En algún momento el miedo te va a proteger de hacer una locura, en otro momento te va a limitar. No es ni bueno ni malo, es depende de la situación en la que estemos, ¿sí? Vale, esto sería como podemos observar esto en una conversación. Me gustaría hacer una pequeña técnica que llamamos una integración de partes, que habla sobre valores que están en conflicto, ¿vale? Por ejemplo, pues me quiero ir de vacaciones, pues yo solo al mochilero, pero me gustaría estar seguro. Pero me gustaría ir de vacaciones, pero me gustaría estar seguro. Y acabo no haciendo ninguna de las dos cosas, ¿no? Cuando hay algo que quieres hacer y no la haces, normalmente es porque hay un conflicto de valores. Es algo que quieres, pero algo te lo está impidiendo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una cosa parecida para poder trabajarlo? Si quieres seguimos, ¿eh? Porque aquí no tiene miedo a nadie. Perfecto. ¿Eso te gustaría? Bueno, yo, por ejemplo, quiero salir al mundo y hay una parte de mí que tiene miedo. Claro, sí, sí. Vale, fíjate. Vale, vamos a hacerlo a nivel técnica. Esto es para que veas cómo trabajamos con las técnicas un poco. A mí no me gusta la palabra terapia, porque yo creo que al final esto también sirve para el propio desarrollo personal, ¿no? Yo creo más en desarrollar fortalezas que no solucionar, aunque evidentemente luego nos podemos encontrar con situaciones que conviene mejorar cuestiones así, ¿no? Entonces, esto es una técnica que nosotros utilizamos y esto es una versión reducida de lo que os decía antes. Algo que podíamos hacer conversacionalmente lo podemos hacer muy fácil con la representación mental y con nuestra capacidad de generar contenido, ¿vale? Entonces, Reme, yo te voy a lo mejor te parece un poco raro, ¿vale? Pero te voy a pedir que te imagines como en esta mano una de las dos, la que tú quieras. La Reme que quiere salir fuera o no tenerle miedo a nada, ¿sí? Quiero que te la imagines. Sí, esta está aquí presente. ¿Sí? Hazle una imagen, haz una imagen de esta versión, de este valor de poder salir. Imagínate. ¿Una imagen con la mano? Aquí en la mano, como Sí. como si es una persona, como si fuera una figurita, lo que tú quieras. Ah, vale, que yo me imagine una imagen en mi mano. Sí. Si te ayuda, puedes cerrar los ojos, si no, déjalos abiertos, me da igual. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la visualizas, esta parte de ti? Perfecto. Guapísima. Guapísima, maravillosa, ¿no? Muy bien. ¿Lleva una ropa concreta, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Vale. No te voy a preguntar, simplemente que la observes, ¿vale? Sí. Vale. Me gustaría hablar con esta parte de ti y preguntarle por qué quiere ir a todas partes. ¿Qué gana con eso? Bueno, la idea es salir al mundo con mi trabajo. Vale. Evidentemente. Ganarme la vida. Poder trabajar, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante eso? O sea, ahora te haré unas preguntas que a lo mejor te parecen muy tontas. Pero es que estamos haciendo el mapa, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar? Bueno, porque la factura hay que pagarla. Vale. Y también nos podemos dedicar a algo para el ocio, ¿eh? No solo pagar facturas. Sí, Vamos, que quiere decir que no solo ganar para pagar, sino para un poquito más. Vale, muy bien. Vale, vamos a dejar esta parte aquí, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante pagar las facturas? Perdona, y también me gusta, ¿eh? Eso sí es. Ya me lo imaginaba, pero aún no me lo habías dicho. Sí, es algo que me gusta y Vale. quiero hacerlo, además. Te voy a hacer 2 preguntas más para las cosas que han salido, ¿vale? ¿Por qué es importante pagar facturas?
Bueno, si no paga, dejas de estar en el sistema. Bueno, vale. ¿Es importante estar en el sistema? Bueno, hay ahí un valor de no querer deudas y de no querer tener deudas y para mí es importante. ¿Por qué? Porque creo que tener deudas es una carga muy grande. Vale. Puede Creo, ser un problema, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. un Vale. problema. ¿Por qué te gusta tu trabajo? Porque creo que tengo, no sé ponerle palabras exactas, pero creo que he descubierto una manera de vivir Sí. que todo el mundo debería de saberla. Compartir eso. Sí, exactamente. Vamos a decir que es como un tesoro y que cuanto más gente lo sepa, más grande se hace el tesoro. Muy bien. Te voy a Y hacer la misma pregunta que te he hecho ya unas cuantas veces, pero te la voy a girar un poco, ¿no? ¿Qué se está perdiendo esta gente que no conoce este tesoro? calidad de vida. La de vida. Ahora, esto me gusta. Vale, muy bien. Te voy a cortar aquí, ¿vale? Ah, Te voy a pedir que nos vayamos a la otra mano. La otra mano es la que tiene miedo de salir. sí, ¿Bien? sí. Vale. Quiero que te la imagines también. Que le pongas una cara, que le pongas un... La tengo. ¿Sí? Sí, ¿Es diferente la imagen de esta versión de ti? totalmente. ¿Sí? ¿Cambia la ropa que lleva? Sí, Genial, güey. O sea, un día haremos un curso de shopping, ¿cómo es? Me sale la lista, ¿no? De coaching de shopping, es decir, la ropa y todo el rollo. Cuando cambian las emociones, cambia la ropa, pero a saco. Es una pasada. Vale. cambia todo. Cambia, por ejemplo, la manera como habla, la manera como se mueve. Sí, Bueno, sí, sí, sí. vale. Le voy a preguntar, ¿por qué tiene miedo de salir? ¿Gana algo con eso? No, ganar no gana, pero sí que tiene miedo al fracaso, miedo a que la critiquen, sobre todo que la critiquen. Eso es el crítico. Vale. ¿Qué ganas si no te critican? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué ganas si evitas el fracaso? Bueno, que no me arriesgo. No riesgo, ¿no? No arriesgo. Vale. ¿Qué te aporta esa tranquilidad que decíamos? ¿Beneficios? Ninguno. Sinceramente, ninguno. ¿No? ¿Estar tranquila? Bueno, estar tranquila sí, pero de esa manera para mí no me aporta beneficios. De esa manera no. Exactamente. Vale. ¿Qué puede... Es como una contradicción a lo que quiero. Bueno, la tranquilidad, la... Sí. ¿Qué puede aprender esta parte de ti? De la parte que quiere salir afuera, pagar sus facturas, compartir ese tesoro con los demás, dar calidad de vida a las otras personas. ¿Qué puede aprender esta parte que tiene miedo de salir, pero que busca tranquilidad, que busca no ser criticada de la otra? Pues como no sé, a pasar de todo, no se me viene otra cosa. ¿No? Ahora mismo no. Pasar un poco de todo no está mal, ¿eh? De hecho. Vale, pues vamos a volver a esta de aquí, ¿vale? La que sí que se atreve, la que le gusta un poco, quiere salir, quiere ir a... Pues también ganarse la vida, pero también compartir ese tesoro, ¿no? Y quiero que se mire a esta parte de aquí y que pueda aprender ella. Quizás esto te cueste un poco más, pero ¿qué puede aprender esta parte de esta que está buscando que te quedes en casa, que evites el fracaso, que evites la crítica, que vivas más tranquila? ¿Qué puede aprender la que quiere salir de esta? Te digo una cosa, si no pudieras aprender nada de ella, No la tendría. ¿Es así? ¿Qué puedo aprender? ¿Sabes lo que se me ha venido ahí? Y no lo he pensado nunca, ¿eh? Lealtad a mis padres. ¿Eso es posible? sí, seguro.
tiene una explicación a través de tu experiencia, de lo que tú has vivido, seguramente tiene mucho sentido. Pero eso es una parte importante que te está bloqueando en esa parte, ¿sí? Pero hay una manera en la que tú puedas salir a trabajar, compartir ese tesoro que tú dices de forma tranquila y manteniendo esa lealtad a tus padres. Supongo que sí que la hay, pero no la veo. Vale, imagínate, ponte estas dos remes aquí, ¿vale? Y me gustaría... Fíjate, es curioso, pero tengo más alta. No, es que es... Las tengo más alta, ¿eh? La otra la tengo aquí guardada. Pero fíjate una cosa, esto también pasa mucho. Cuando estamos hablando de estas partes, hay una que tiene mejor publicidad que la otra. ¿Sí? Pero creo que es importante entender que las dos están cumpliendo una función. Sí, sí. Y en el fondo, no tienen por qué estar tan... no son antagónicas, sino que podrían ser complementarias. ¿No? ¿Cómo puedes, o sea, si tú te imaginas estas dos haciendo su vida, ¿de qué manera esta puede ser más atrevida, puede ser más generosa también con ese tesoro que se ha encontrado y de qué manera esta puede ser más tranquila, puede ir más, quizá con cuidado, no lo sé, pero respetar también esa lealtad a sus padres? No sabría qué decir. ¿No? Vale, te voy a proponer una cosa. Quiero que cierres los ojos, que visualices primero la reme que le gusta salir, que quiere compartir ese tesoro, que pongas en la otra mano la reme que quiere estar más tranquila, que le da un poco de miedo el exponerse al fracaso, también la crítica, pero sobre todo que quiere estar tranquila, ¿sí? Y me gustaría que permitas que esas manos se vayan acercando, que esas imágenes se vayan pareciendo más, y a ver si aparece una sola reme o comportamientos que sean coherentes con las dos. Déjale espacio. ¿Crees que se están acercando o hay algo que bloquea? No, acercándose no. Vale. Es que son incompatibles. ¿Qué cosas son incompatibles? ¿Qué cosas no acepta la reme valiente de la otra reme? Esta es la reme que quiere. Sí. Esta es la que quiero yo. Ah. Pero esta no es compatible con esta. Pero en total, ¿o hay un aspecto concreto de la otra que no le gusta? Si una mira a la otra... Es como que una está encadenada y la otra está aquí esperando que se le quite las cadenas. Y esta no se acerca a esta porque... Vale, pero vamos a ver a la otra, la que está encadenada. Déjame que le pregunte un par de cosas. ¿Qué ganas estando así? ¿Qué evitas? ¿Esa cadena te está protegiendo de algo? Bueno, es clan, es pertenecer. Vale. ¿Y ese pertenecer te hace vivir más tranquila? No, me hace vivir más fiel. Pero no más tranquila. Más tranquila. Pero tu objetivo era tranquilidad, ¿no? Por lo tanto, ¿tu objetivo se está cumpliendo? Sí. Ahora te pilla. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Qué puedes aprender de la otra reme para que tu objetivo esté más cerca? Que esté tranquila.
Muy bien, que esté más tranquila. Y la otra reme, vamos a hacer un cambio rápido ahí, ¿eh? Ya sé que te estoy mareando mucho, pero la otra reme, que quiere salir y todo el rollo, no sé, ¿hay algo que pueda valorar de esta? La reme que quiere salir, ¿hay algo que pueda valorar y aprender de la reme que está más tranquila, que quiere, o que lo quiere por lo menos eso? No sé, yo lo que veo aquí que puedo coger esta tranquilidad, me la puedo llevar aquí Ujú. y si con Vale. todas estas ganas que tengo y la tranquilidad, pues ¿Esa mm, tranquilidad te ayudaría a salir de forma más tranquila, a trabajar y a compartir ese tesoro que dices mejor aún, sí, teniendo esa precaución o ese cuidado que puede tener la otra? ¿Puede ser ese un acuerdo para las dos? sí, ¿Sí? sí, ¿Crees que las dos se pueden comprender un poco en ese sentido? sí. ¿Sí? Y ahora es más fácil que puedas permitir que se acerquen. Bueno, la cogería con pinzas, ¿eh? Solo eso, ¿eh? O sea, aún no serían de copas estas. No, Habría que conseguir eso. Vale, hoy vamos, como vamos muy cortos de tiempo, pero fíjate que nos hemos podido acercar un poco, ¿no? y Emma he cogido el concepto perfectamente. ¿Sí? Bien, Perfecto. Bien, bien, bien. lo puedo terminar yo. Vale. Fíjate, este ejercicio es bastante emocional porque además salen cosas que no te las has dicho. Has descubierto cosas, ¿no? Sí, Sí. Pero fíjate que esas cosas ya las sabías. O sea, no las sabías, estaban ahí. ¿Sí? ¿Dónde estaban esas cosas? Eso es la parte inconsciente que nos decimos. Esos valores o esas creencias que aún no sabemos que son importantes para nosotros, pero que nos están guiando en el comportamiento. Cuando yo os preguntaba el tema de, oye, ¿os acordáis del nombre de la calle de cuando eres pequeños, pequeñas? Eso tú no lo tenías aquí al principio, aparece de golpe, ¿no? Pero eso sucede también con todo este tipo de cosas de toma de decisiones, comportamientos limitantes, etcétera, etcétera. De esta manera nosotros podemos sacar todo eso hacia afuera, retrabajarlo y volverlo a integrar, ¿vale? El objetivo de esta técnica es que al final, evidentemente, pues tenemos que dedicarle mucho tiempo, pero saldría una sola versión del REME que pudiera conseguir las dos cosas. ¿Sí? Un acuerdo entre estas versiones de REME, que sería que esto genera comportamientos nuevos. Porque probablemente hubiéramos tenido una versión de la REME que se atreve más a salir, pero que cuando sale, aunque se atreva, va con más cuidado o hace determinadas cosas para que las dos estén satisfechas. Y yo ese creo acuerdo, que se claro, me va a quitar aún más el miedo. claro, desbloquea límites. Sí, 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 sí. Bueno, como siempre yo me he ido de tiempo. Es una de las cosas que me pasan siempre, pero creo que vale la pena hacer un ejercicio en el que veamos cómo podemos descubrir cosas, cómo salen, cómo las trabajamos. Y entonces vamos a tener que quitar todo lo otro que hemos hecho yo. Si os parece bien, os voy a pasar aquí por el chat la presentación completa, aunque no la tengáis, por lo menos lo veis, ¿no? Y luego, pues yo estoy atento a todo lo que es el tema de emails, etcétera, etcétera. En verdad se lo pasaremos por... ¿Tenemos los correos de todo el mundo, José Miguel? Sí, ¿Sí? sí, en el sentido que se Vale. ha tenido que dar de alta en lo que es el webinar. Pues ya está. Si te parece bien y no te es un montón de festival, te pasaré la presentación para que la envíes por correo. No la pasaremos evidentemente a los que han estado y a los que realmente se han inscrito y por cualquier motivo no. Por lo menos tenemos el vídeo. Muy bien. Vale, pues yo voy a parar ya la presentación, aunque nos hayamos quedado cortitos, porque quiero dejaros tiempo para preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas podéis tener sobre el tema de PNL? Evidentemente esto es muy cortito, no da para que conozcáis bien.
pero sí me gustaría dejaros un tiempo para preguntas. Si tenéis dudas, claro. Yo he trabajado muchas creencias con la PNL y me queda como una duda. ¿Hasta qué punto se borran esas creencias? Depende de la escuela. Fíjate, yo ahora estoy trabajando mucho con la gente de Deals y tal, y ellos, hay una técnica para cambio de creencias, hay técnicas para eliminar creencias, pero en el fondo lo que ellos te dicen es, no las elimines, intégralas. O cámbialas, ¿no? No, elimínalas y cámbialas. Eso es la escuela más Butler, que es a la que yo pertenezco, por ejemplo, es cambiar. ¿No te gusta? Cámbialo. Pero Diels te dice, si esa creencia está ahí, está cumpliendo una función. Y si no la puedes eliminar, probablemente es que aún debes aprender alguna cosa de eso. Si aún persiste, si a ti aún eso te llama la atención y te lleva hacia ahí, es que hay algo que debemos aprender para poder pasar de largo de eso. ¿Sí? Cuando... Me cuadra totalmente. ¿Sí? Por eso esta técnica iba mucho en ese sentido. Luego hay otra que también he aprendido recientemente que se llama el tetralema, que es como un dilema de 4 posiciones, ¿no? Y que al final lo que te hace no es eliminarla, sino entender que ni la creencia negativa que... Vamos a poner un ejemplo. Una creencia negativa o limitante sería no soy capaz de aprender inglés. Entonces tú dices, ¿qué te gustaría creer en lugar de eso? Que soy capaz de aprender inglés, ¿no? Ahí tenemos las dos. En el fondo, ni la una ni la otra son ciertas. Tú eres capaz de aprender inglés porque tienes todo lo que necesitas. Si no te esfuerzas, no lo vas a conseguir. ¿Sí? O muchas otras cosas, ¿no? Hasta que no se produzcan las dos cosas, no se convertirán en un hecho. Pero hasta que tú no hayas... Es como el gato de Schrödinger, ¿no? Si aprendes inglés, podrás decir que eres capaz de aprender inglés. Pero si no lo aprendes en tu vida, no podrás decir que no has sido capaz tampoco. Es que quizá haya algo que no hayas cambiado. En verdad, nunca es comprobable esto. Y en el fondo esta técnica te dice, ponte en una posición en que no podrás aprender inglés, es totalmente cierta, ponte en una posición en que podrás aprender inglés, es totalmente cierta, imagínate tu vida, y ponte en una situación en la que las dos son ciertas, porque pueden pasar las dos cosas, y ponte en una situación en que ninguna es cierta, y abres un montón de opciones ahí. Empiezas a pensar que no es tan importante que yo piense una cosa o la otra, sino que yo me mueva y empiece a actuar. Y al final, con la actuación, tú vas a desmentir o no las creencias. Y ahí sí que estamos en importante, ¿no? Yo he eliminado creencias propias, he eliminado con otras personas, y luego hay otras que han sido resistentes. Y yo empiezo a ver el sentido a que algunas son resistentes porque las necesitamos para aprender algo. El tema es que el efecto que nos están dando en este momento nos es negativo y por eso tienen mala reputación, ¿no? Es como tú decías, a mí esta no me da nada. Si no te diera nada, Reme, no estaría ahí. Lo sé. Otra cosa es averiguar el qué, porque probablemente le estamos poniendo el foco en una cosa que no nos gusta de ella, pero hay otra que sí. Y si podemos desmontarla y quedarnos con lo que nos gusta y pasarlo para la otra, esta ya no tendrá sentido de ser. Pero te digo una cosa, esta tampoco será la misma. Será mejor aún. Será más completa. Y entonces lo que salga de ahí es un nuevo comportamiento que es mucho más ecológico, es mucho más sano para ti y que lo vas a disfrutar un montón. Y ahí, te digo una cosa, ahí no cuesta integrarlo. Porque cuando tú sales a la calle y haces un comportamiento nuevo y te sientes tan bien que eso es lógico, tu cuerpo lo va a hacer solo. Ahí ya no cuesta integrar creencias nuevas, etcétera, etcétera. Pero hay que encontrarlo, hay que definirlo muy bien y hay que explorar ahí muy bien. En este caso, pues seguramente es más trabajo del que tenemos tiempo para hacer, pero el sistema yo creo que te puede ayudar más que no intentar eliminarla. Si has probado eliminarla y sigue allí, es porque hay algo que tenemos que seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Y cuando tienes una creencia de que las cosas no funcionan? Bueno, ¿eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto. A veces no funcionan. A veces no, pero no siempre.
¿Es que son creencias? Sí, sí, es como la apliquemos, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos que ver la situación concreta, etcétera, etcétera, pero sobre todo yo te diría, ¿de qué te está ayudando a pensar que no funcionan? No te hablo de por mí, ¿no? Pero que lo he oído muchas veces. Sí, sí, sí. Pero es que a mí no me ha funcionado nada. Es que no me funciona nada. Claro, pues sí, fíjate, si tú vas y dices, bueno, pues yo voy a venir aquí, pero esto... Claro, pues eso es lo que te digo, que cuando me dicen, es que yo ya he probado muchas cosas, ¿no? Y no me funciona nada, y yo digo, empezamos mal. Porque si no te ha funcionado nada, esta tampoco te va a funcionar. Hasta ahora. Por muy buena que sea, ¿no? Sí, sí. Ahí, Pero claro, ahí yo empezaría por modificar ese lenguaje, ¿no? Con un cliente, si un cliente me viene y me dice, oye, yo he venido aquí, pero no creo en la PNL. Digo, bueno, pues la sesión te cuesta 70 pavos, o sea, por lo menos estás dispuesto a darle la oportunidad, ¿no? Es decir, has probado ya, a alguno le dije, oye, debes saber más de PNL que yo, porque yo estoy haciendo PNL desde hace 5 años y yo veo que funciona, o sea, tú debes trabajar más años de esto. Dice, no, claro, entonces vamos a probarla a ver qué tal, ¿no? Vamos a convencerle. Y luego buscando también la motivación de esa persona. Ver qué es lo que la mueve, esos valores nos ayudarán a generar efecto. Ahí yo me quedo que no sé qué responder, ¿sabes? Por eso te pregunto. Con la exploración lo puedes buscar. Es que no es una cuestión de, o sea, no es una cuestión de tener una respuesta para eso, sino de utilizar la respuesta que el cliente te va a dar. Porque en verdad, como el cliente cree que no es así, su sistema va a boicotear eso. Y necesitas trabajar con su sistema. Necesitas entender muy bien por qué piensa eso. Y ahí podrás convencerle de verdad. Porque si alguien hace el trabajo y no está convencido, no hacemos nada. Es decir, este ejercicio que yo he hecho yo ahora contigo y te digo, levanta la mano e imagínate una reme. Si tú dices, esto es una patata, no me imagino nada aquí, pero le voy a decir que sí, en verdad estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? La verdad es que En sí. verdad nosotros, o sea, yo como coach, como terapeuta, como lo que quieras llamar, yo no cambio a la gente. Es la gente que hace el trabajo, porque yo no me puedo meter en la cabeza, o sea, yo no tengo, físicamente no puedo hacerlo, necesito que ellos hagan el trabajo. Por lo tanto, buena parte de mi esfuerzo es convencerles de que ellos pueden, de que es beneficioso para ellos y de que eso es posible y que es deseable. Y a partir de ahí empiezas a desbloquear muchas de esas cosas. Pero la manera de hacerlo dependerá de la persona que tengas delante. Por eso no hay una solución única. De poder escucharlo mucho. Muchísimas gracias. A ti por participar. Sí, sí. Muy bien. ¿Dudas que pueda tener? No sé. Yo tengo una pregunta. Pam. Bueno, primero gracias por el taller que se ha hecho muy cortito. O sea, Sí, dan ganas de continuar, ¿no? Que nos queda corta. Sí, pero bueno, mi pregunta es, has dicho que con PNL podemos cambiar ideas y comportamientos, ideas limitantes y comportamientos. Mi pregunta es, ¿hay que cambiar antes una idea limitante antes del comportamiento? Es decir, ¿puedes cambiar directamente un comportamiento o hay que trabajar primero en esa idea limitante para cambiar el comportamiento? Sí, lo puedes hacer de las dos maneras. Es decir, nosotros tenemos un pequeño mapa de la personalidad de las personas, ¿no?, que llamamos niveles lógicos. Y ese mapa es jerárquico. Por eso os decía, si yo ahora, en el caso de RM, por ejemplo, generamos una versión nueva de RM que crea otra cosa, eso crea comportamientos. Porque si yo me creo que soy capaz... Mira, os lo explico muy rápido. Hay una anécdota muy famosa de hasta el... nunca me acuerdo del año. Había un récord de los 100 metros lisos, ¿vale?, que existió hasta, ponle que era 1930, una cosa así, ¿no? Y ese récord duró como 20 años. Se creía que era físicamente imposible superar, pues no sé, los 11,5 segundos para eso. Hubo un año que un tío lo hizo y bajó de eso, ¿no? Pues ese récord se batió 7 veces en los siguientes 2 años. ¿Por qué? Porque se había demostrado que era posible, la gente lo creía y se esforzaban de verdad para hacerlo. Si tú crees que algo no es posible, incluso inconscientemente le vas a dedicar menos energía, porque ¿para qué? ¿No? Entonces, el cambiar la creencia te genera comportamientos diferentes. Pero también es verdad que las creencias se generan cuando tú interaccionas con el mundo. Por lo tanto, si alguien me dice, no, yo es que soy muy tímido, y dándole un ancla le doy seguridad y se va a una fiesta y se monta el rey de la fiesta, la primera vez va a decir, bueno, pues es que
ese día estaba inspirado, Géminis estaba en retroactiva, y etcétera, etcétera. Pero cuando lo haga 7 veces, se lo va a empezar a creer. ¿Sí? Sí. Así se crean las creencias, es decir, con una actuación repetida que tú empiezas a entender que es una norma. ¿Sí? Entonces, tú lo puedes hacer de las dos maneras. Cambiar una creencia te genera comportamientos nuevos. El tema es que generalmente depende de la persona. Una creencia, para mí, soy capaz de hablar con quien quiera, no quiere decir que me vaya a ir de fiesta. Quiere decir que a lo mejor, pues, le voy a hablar al taxista cuando vaya al aeropuerto. Por lo tanto, no lo controlamos tanto si el objetivo que queremos es ese. Por norma, yo lo que hago es, empiezo a trabajar comportamientos. ¿Por qué? Porque eso le demuestra muy rápido a la persona que puede haber un cambio. Si después ese comportamiento, si el chico me viene o la chica me viene a la semana siguiente y me dice, mira, lo he probado un par de veces, pero luego al final no se me queda, empiezo a trabajar creencias. ¿Sí? Esto yo lo llamo como la mínima intervención necesaria. Es decir, voy a tocar lo mínimo posible para conseguir el objetivo. Porque puede afectar a más cosas una creencia de las que esperamos. Que luego eso se trabaja, o sea, no hay problema. Sí. Pero si el tío te pide, yo quiero ir a una fiesta y hablarle a la chica más guapa del sitio, toma un ancla, vete para allí, ya está, hazlo. Que luego me dice, bueno, pues no me atreví, es que hay que hacer algo más. Entonces ahí empezamos a generar más cosas. Okay. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo decíamos que se llaman los mapas humanos? Bueno, no son, son más cosas, se llaman niveles lógicos. Niveles lógicos. El crack de esto es Robert Dills, aunque esto se crea antes de la PNL. Esto lo crea un tío que se llama Bateson y que dice que el comportamiento se divide en el contexto, dónde nos movemos, las acciones, qué cosas hacemos en ese contexto, las habilidades que requieren esas acciones, las creencias y los valores que soportan esas habilidades y tu identidad. Con eso, todas las cosas acaban cayendo en una de esas categorías. Y con eso hacemos maravillas, o sea, es muy chulo, porque o sea, luego al final utilizas técnicas específicas, pero te ordena muchísimo a la hora de trabajar con alguien. Fíjate, el mismo cliente te puede decir, oye Pau, es que yo no soy capaz de ir a hablar con las chicas, eso es una acción. Pero no soy capaz es una creencia sobre sí mismo. Si te dice soy tímido, está hablando de cómo se identifica, soy. Entonces, te está poniendo el mismo problema en niveles diferentes. Y para mí la manera de atacarlo será adaptada a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Os estoy explicando una cosa que es más del máster que incluso que del... Es un poco avanzada, pero creo que a mí me gusta mucho, entonces me gusta explicarlo. Muy bien. José Miguel ya pues debe estar queriendo irse a cenar y todo el rollo está a punto de... Muy bien, Pau. Vale, gracias. Sí, de hecho no hemos alargado un poquito, tanto como un 33%. Está bien el 33%. Pero no, es cierto que se hace corto, ¿no? O sea, bueno, yo también, como he dicho antes, ¿no? He estado en tus cursos, ¿no? Y evidentemente cuando estamos aquí delante queremos... ¿no? Compartir todo y esto pues está claro que en una hora se intenta dar una pincelada general, pero siempre quedan cositas, ¿no? Siempre queda corta, pero bueno, podemos hacerlo. Bueno, al menos hemos acercado la PNL a los que no conocían. Hemos acercado también a una versión quizás diferente a personas que ya conocían la PNL desde otro punto de vista o no mejor ni peor, pero bueno, al menos otras versiones, ¿no? Y en principio el objetivo yo creo que está más que cumplido. Muy bien. De todas maneras, para todo el que quiera, siga teniendo dudas o lo que sea, podéis contactar conmigo en redes sociales. Yo estoy encantado de responder mensajes, ya veis que me enrollo mucho. Así que sin problema y estoy disponible siempre. Perfecto, podéis entonces contactar con él para consultas, para cursos, para lo que necesitéis. Con vosotros estamos planificando ya para octubre, o sea que... En octubre. Pues en octubre... Practitioner es el primer nivel de PNL, digamos. Es el que tengo que repetir, yo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, la mitad que me hiciste. Claro, el pobre
Bueno, pues nada, reitero agradecer a los asistentes vuestra presencia en un sábado, ¿no? Post confinamiento y caluroso, donde las terrazas generalmente son más atractivas, ¿no? En ocasiones hemos visto que no ha sido así. Y también, evidentemente, agradecer la presencia de Pau, que al menos para mí es un honor tenerlo aquí, es un privilegio, y que nos enseñe pues todos sus conocimientos, ¿no? Pues muchas gracias y hasta Muy bien, gracias a vosotros. Estamos en contacto. Feliz sábado. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao.